So I don't know if Yeah. you want to start giving some words before receiving Q&A regarding Kartik or whatever you might like to share. Yes, today is the first day of Kartik. Entonces, hoy es el primer día de Kartik. So this is a very auspicious month mentioned in the Vishnu Purana. Este es un mes muy auspicioso, el cual es mencionado en el Vishnu Purana. And its auspiciousness is cited in Bhagavad Sindhu and commented upon by Jiva Goswami. La auspiciosidad de este mes también es mencionada en el Bhakti Rasamrita Sindhu y también se la Jiva Goswami ha comentado al respecto. And the idea is given there that the nature of this month is such that a little service rendered brings a large amount of reciprocation. Entonces, la grandeza de este mes, tal como se la describe, es que un pequeño servicio que uno ofrezca en este mes genera una gran cantidad, una gran medida de resultado a cambio. And it's a month that has been identified with Radha. Y también desde ya este es un mes que ha sido identificado con Sri Radha. It precedes the month of Margashirsha, which Krishna mentions in the Bhagavad Gita that he identifies himself with. Of months, he says, I am the month of Margashirsha. Entonces este mes de Kartik precede al mes de Margashirsha, el cual es un mes en el cual Krishna en el Bhagavad Gita él declara que él es ese mes de Margashirsha. So first Radha and then Krishna. Radha is the way to Krishna. Entonces, primero Radha y luego Krishna. Radha representa el camino hacia Krishna. Reminds me of something as we speak of it. And let's see if I can find it here quickly. Entonces, esto que estoy hablando me recuerda de algo que quería compartir, que estoy aquí buscando. Permítaseme ver si puedo encontrarlo rápidamente. Yes. Something from one of the chapters of my forthcoming book. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes es una sección de uno de los capítulos de mi próximo libro, el cual se estará publicando en futuro. The book is about Sakirasa. Y el libro es acerca de Sakya Rasa. I didn't plan this, but spontaneously it's come to my mind, so I'll read a paragraph. Entonces, no estaba en mis planes, pero vino espontáneamente a mi mente, así que voy a leerles un párrafo. A paragraph that is relative to Radha Dasyam, the service of Radhika, from a Sakirasa perspective. Entonces es un párrafo relacionado a Radha Dasyam, al servicio a Sri Radhika desde la perspectiva de Sakya Rasa. Among Krishna's friends, Dice así, entre los amigos de Krishna, the Priyanarmasakas are far and away his most intimate companions. los Priyanarmasaka son por lejos sus más íntimos compañeros. This is so because Esto es de esta manera debido a not only do these bosom buddies know him in terms of his cowherd sensibilities, Esto es así debido a que estos amigos íntimos no solo lo conocen a Krishna en términos de sus sensibilidades como pastor, they also know his heart in terms of its romantic stirrings. Sino que también ellos conocen el corazón de Krishna en términos de sus, ¿cómo decirlo?, de sus movimientos románticos internos, which are so strong and which so define his personality los cuales estos movimientos son tan poderosos y definen tanto la personalidad de Krishna, that at times these feelings cause him to lose interest in cowherding altogether. Los sentimientos románticos son tan intensos que por momentos hacen que Krishna incluso pierda interés en llevar las vacas a pastar. These friends know his heart so well that they can read it through his body language and reply to it perfectly through their own body language. De esta manera estos amigos conocen tan bien el corazón de Krishna que pueden leer este corazón al contemplar el lenguaje corporal de Krishna y ellos responden a eso a través de su propio lenguaje corporal. Or through poetic words laden with hidden meaning. O también a veces responden a esto con palabras poéticas las cuales están cargadas de diferentes significados ocultos.
speaking privately to him alone while at the same time being in a public setting. Hablándole de esta forma privadamente a Krishna, específicamente, incluso cuando mencionan estas palabras en una situación pública con otras personas. What then is the precise nature of the rati they personify? Entonces, ¿cuál es entonces la naturaleza específica del rati que estos Priyanarmasakas personifican? From which they derive their ability to not only tend to Krishna's romantic heart in ways that no one else can in the hour of his greatest necessity, ¿Cuál es entonces la naturaleza de este rati a partir de la cual ellos pueden nutrir el amor de Krishna en su momento de mayor necesidad? but also to serve as instruments that bring about solutions to his ongoing romantic crisis. Pero también ellos pueden servir como instrumentos para resolver, generar diferentes soluciones a las continuas crisis románticas en la vida de Krishna. Whatever the composition of their rati is, Cualesquiera sea la composición del rati de estos sakas, which we will explore ahead, lo cual será explorado más adelante en este libro, one thing we know for sure: hay algo que podemos decir de seguro. these Narmasakas are well aware that the road to Krishna's heart runs through Radha. Estos Narmasakas están seguros de que el camino o la ruta hacia el corazón de Krishna funciona a partir de Radha. Uno llega allí a través de Radha. And thus it is through her heart that they have skillfully entered his. Entonces es a través del corazón de ella que ellos de manera muy experta han entrado en el corazón de él. And in doing so, conquered both Radha and Krishna in the realm of sacred rasa. Y al hacer esto, ellos han conquistado tanto a Radha como a Krishna en lo que es la morada del sagrado rasa. Jai Shri Radhe ki jai. Ya. So her service is very important to us, and this is a month that we can contemplate it and render practical service and expect a greater measure than ordinarily we might receive in terms of remuneration. Entonces este es un mes muy importante en donde podemos contemplar el servicio a Sri Radha, ya que el servicio a ella en este mes es muy importante. Podemos contemplar eso en un sentido práctico. También podemos ofrecer servicio de manera que podamos recibir una remuneración a ese servicio en una medida que generalmente no llega a nosotros. The observance of the Kartik month recommended by the Goswamis has two possible beginnings. One is on the Ekadasi that just passed, and the other is today on the Purnim. Entonces, la observancia del Ekadasi, de acuerdo a los Goswamis, tiene dos posibles días de comienzo. Uno ha sido el día de Ekadasi que pasó ya, y otro es el día de hoy. And I have always observed it beginning with the Purnim, which this happens to be the Sard Purnim, the October autumn moon, harvest moon. Entonces, en lo personal, yo siempre he observado, he comenzado el Kartik el día de Purnim, que es el día de hoy, el cual coincide con el Sarat Purnim, que es la luna llena de otoño, ¿no? Que tiene que ver con la temporada de la cosecha. This harvest moon is known throughout the world in different cultures to give rise to romantic feelings. Entonces, esta luna llena de la temporada de la cosecha es conocida a lo largo del mundo en diferentes culturas como una temporada que da lugar a sentimientos románticos. In the Nata Shastra of Bharata, he has listed the Purnim, the full moon in autumn, as an udipana for Shringarasa. En su Nata Shastra, Bharat Muni, su autor, ha mencionado a la luna llena de otoño que está aconteciendo hoy como uno de los udípanas o estimulantes para lo que es Shringarasa, la modalidad romántica. So this Madhurya Rasa, of course, is deep within Krishna, and the moon as an udipana, the full moon in the autumn, the harvest moon, causes the waves of his romantic emotions to rise up like a tidal wave Entonces, into rasa.
Entonces este elemento de Madhurya tiene un aspecto, o sea, está presente en una forma prominente en Krishna, y esta presencia, de esta manera, de la luna llena en la temporada de otoño de la cosecha, hace que esta luna llena genere un oleaje dentro del corazón de Krishna, de manera que cree dentro de él un maremoto que termina tomando la forma de rasa. Just like from the ocean, water evaporates into the cloud and then pours back down on it and then causes it to rise. De la misma Similarly, manera, de la misma forma en que como el agua del océano se evapora, va hacia las nubes y luego vuelve a bajar en la forma de la lluvia, the ocean of Bhakti Rasa, the basis of that is the Sthayi Bhav, and out of that, then just like water from the ocean evaporates into clouds, then pours back down, other ingredients of Bhakti Rasa, ecstatic ingredients, pour down and cause the ocean to swell. de la misma manera, así como el océano de Bhakti Rasa la base de ese océano es el Sthayi Bhava, la emoción predominante, pero cuando ese océano se eleva, ¿no? O cuando se evapora, como siguiendo la analogía, eso genera nuevos ingredientes que desciendan, que sean derramados en el océano, todo lo cual eventualmente lleva a que este océano rebalse. And of course, the moon has much to do with the rising of the tides of the ocean. ¿No? Y desde ya, como quizás sabemos, la luna tiene mucho que ver con lo que es la marea alta, ¿no? En el océano, el efecto de que la marea se eleve en el océano. It's also considered to be the influence that brings taste, rasa, to the vegetables and the fruits. También la luna es considerada como representando la influencia que entrega gusto o raza a los vegetales, a las frutas, etc. Astrologically, of course, Krishna is associated with the dynasty thought to come from the moon. Y astrológicamente también Krishna está asociado con la dinastía que se considera que proviene de la luna. In poetics, in the Indian aesthetics, then all the different directions are presided over by gods, and they all have wives. Entonces, en la poesía, en la consideración estética de la India, todas las diferentes direcciones, puntos cardinales, están presididos por diferentes devas, dioses, acompañados de y ellos tienen sus esposas. But with the rising of the harvest moon, those which shines and illumines all directions, the wives of the gods are thought to have a paramour relationship with the moon. Entonces, pero se dice que cuando surge esta luna llena de la temporada de otoño, la luna llena y lo ilumina todo en todas las direcciones, y en ese sentido se considera que las esposas de los devas tienen una relación de amantes con la luna en ese momento. So when the Sard Purnim rises, it speaks to Krishna and encourages him to follow his example and not delay in associating with what appears to be others' wives. Entonces, cuando el Sarat Purnima, o la luna llena de otoño, el día de hoy surge, le está diciendo a Krishna que no pierda su tiempo y que siga el ejemplo de la luna, como acabamos de decir, teniendo otros amantes, y que aproveche de poder asociarse con las aparentes esposas de otros esposos. This is how the Bhagavatam introduces the Rasa Lila. Esta es la forma en la que el Bhagavatam presenta el Rasa Lila. Through the poetic vehicle of the moon, the Purnim. A través del vehículo poético de la luna llena, el Purnim. In one sense, it speaks to us metaphorically about the intensity of absorption that arises out of paramour love in this world, and suggests that with a similar measure of intensity, we should pursue a relationship with the Godhead. En un sentido, esto nos habla acerca de la intensidad de la absorción que suele darse en una relación de amantes,
Y de esta misma manera, con ese mismo nivel de absorción e intensidad, uno debería buscar entablar un vínculo con el Supremo. Of course, how to do that is a long, long discussion. Obviamente, But, cómo hacer eso es un tema largo. but first and foremost, we need a feature or an aspect or a manifestation of the Godhead that is suitable for such. And that is what we mean by Krishna. Sí, pero para empezar con esto, lo que necesitamos es un aspecto, una manifestación del Supremo que sea apropiada para ese tipo de intensidad de absorción. Y a eso es lo que nos referimos con Krishna. There's a famous story of a young lady who went out in the night to meet her extramarital lover secretly. Existe una historia famosa de una joven muchacha que en la noche se escapó para encontrarse con su amante extramarital de manera secreta. And as she was going through the forest in the night, she accidentally touched with her feet a sage who was sitting in the forest meditating and broke his meditation. Entonces, mientras ella se encontraba en el bosque intentando encontrarse con su amante, ella accidentalmente, sin darse cuenta, tocó con su pie a un sabio que se encontraba en el bosque intentando ocuparse en meditación. But she just kept going, and then she met her lover, rendezvoused with him, and then she began to return home. Entonces, luego de ella haberse encontrado con su amante en el bosque, ella estaba retornando a su hogar. And on the way back, moving at a slower pace, she encountered the sage again, who was upset that she had kicked him and broke his meditation. ¿No? Entonces, al ella volver, ella se encontró con este sabio, que ella de vuelta ya no estaba consciente que había tocado, y el sabio estaba enojado con ella porque ella había interrumpido su meditación. And that she had done that in pursuit of an illicit affair. Y obviamente ella había hecho esto en su búsqueda por entablar un asunto amoroso ilícito. But the woman apologized and said she didn't remember, had no awareness of doing that. Pero cuando la mujer escuchó estas palabras del sabio acusándola, ella dijo que no tenía conciencia alguna de que ella había hecho eso. And so she went home, and the sage learned something about meditation that night. Entonces ella volvió a su hogar y esa noche el sabio aprendió una valiosa lección acerca de la meditación. He saw that as to say how easily his own meditation could be broken, but how difficult it was for her to be aware of anything outside of the focus that the adulterous pursuit brought about. Entonces esta historia lo que nos muestra por un lado qué tan fácil fue interrumpida la meditación del sabio, pero por otro lado qué tan absorta se encontraba esta muchacha en su búsqueda adúltera, apasionada, que no fue consciente de nada aparte de eso. So he thought, if only I could have that kind of absorption in the absolute. And of course, Krishna is the person of the Godhead with whom that possibility exists. Entonces, obviamente la idea aquí es que uno piense, bueno, si yo tuviese mismo tipo de absorción en relación al absoluto, y justamente Krishna es aquella manifestación del Supremo en relación a quien podemos entablar ese tipo de vínculo, de ese nivel de absorción. So it's a bit of a long introduction, but I wanted to say a few words about Kartik and about the Sarad Rasalila Purnim, which is today, starts today. Entonces quizás fue un poco una introducción un tanto extensa, pero quería compartir algunas palabras acerca de Kartik, así como del Sarad Rasa Lila, el Sarad Purnima, el cual se está celebrando el día de hoy. Rasaraj Shri Krishna ki jai. Jai. Mahabhav Shri Radhika ki jai. Jai. Sriman Mahaprabhu ki jai. So, any question? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Yes, we have some questions, Guru Maharaj. Okay. So there is one first question from Braj Hari, from Colombia. So he's asking something in connection to Kartik. He's asking, why in Kartik, which is the month of Sri Radha, Srimati Radharani, Vaishnavas choose to meditate mainly in the childhood pastimes of Sri Krishna. In the what? In the childhood pastimes, like Kumar Lila of Krishna with Yashoda and so on, instead of meditating in the pastimes with Sri Radha. That will be the question. So I will translate into Spanish. Raja Hari de Colombia pregunta,
¿por qué en Kartik, que es el mes de Srimati Radharani, los Vaishnavas eligen meditar principalmente en los pasatiempos infantiles de Sri Krishna en lugar de los pasatiempos de Sri Radha? Well, I think you refer to the Damodar Leela, which occurs during this month as well. Yes, yes. Yeah, yo creo que te refieres al Damodar Lila con esto, el cual también obviamente está aconteciendo en este mes también. And so your question seems to be, well, why not meditate on the Rasa Leela instead of the Damodar Leela, given the focus of Gaudiya Vaishnavism being Madhurya Rasa rather than Vatsalya Rasa? Entonces quizás tu pregunta puede ser, ¿por qué en este mes no meditar mejor en el Rasa Lila en lugar del Damodar Lila, siendo que el foco central del Gaudiya Vaishnavismo es Madhurya Rasa y no tanto Vatsalya Rasa? And I don't think that there is any necessarily more focus on the Damodar Leela than on the Rasa Leela amongst Gaudiya Vaishnavas. Yo personalmente no considero que hay necesariamente un mayor foco en el Damodar Lila que en el Rasa Lila entre los Gaudiya Vaishnavas en este mes. But in the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was rather conservative in terms of discussing the conjugal leelas of Radha and Krishna. So there may have been more of an emphasis on the Damodar Leela as far as Rasa Katha during the month of Kartik in his mission. Pero sí, lo que sí podría decir que en relación a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y su misión, él era bastante conservador en cuanto a tocar temas íntimos, y quizás en el caso de él, en un mes como este, se pudo haber hecho cierto mayor énfasis en hablar acerca del Damodar Lila en términos de Rasa Katha, en lugar de hablar acerca de Madhurya Rasa tan directamente. But there are a number of important leelas during this Kartik month. The Damodar Leela, of course, is there. The Rasa Leela, to mention the Govardhan Leela also. Pero también en este mes de Kartik existen muchos otros lilas importantes, además de obviamente el Rasa Lila, Damodar Lila. Por ejemplo, tenemos el Govardhan Lila también. I think the Damodar Leela may have a broader appeal to a larger Hindu audience, and it's often, yeah, I say that. Yo considero que el Damodar Lila puede tener una manera de llegar a una audiencia hindú mucho más amplia. At the same time, if we study the Damodar Astakam, for example, which is often chanted during the month of Kartik carefully, we'll find that it leads to Radhadasyam. También si estudiamos el Damodar Astakam cuidadosamente, el cual suele cantarse en Kartik, también podemos encontrar que el mismo conduce a Radhadasyam. The different prayers within the Astakam are thought to have been composed over yugas and are a external manifestation of the internal developing insight and realization of the sage. Entonces, estas oraciones se considera que fueron compuestas a lo largo de diferentes yugas y que llegan como resultado de las realizaciones internas del sabio, quien fue su autor. And as I mentioned, the last verse culminates in the praise of Radha, extolling the virtues of her bhakti and of devotion to her. Y como dije, el último verso del Damodar Astakam glorifica a Sri Radha y las virtudes de su devoción y las virtudes de la devoción a ella. So if we carefully study the Damodar Astakam, we see that it points to the Rasa Leela. Entonces, si observamos cuidadosamente este Damodar Astakam, vemos como en última instancia apunta al Rasa Lila. It points to Radha's love for Krishna as the acme of sacred aesthetic rapture. Entonces apunta hacia el amor de Radha por Krishna como la cima, como el sumum bonum de todo sagrado arrobamiento estético. Which really many Gaudiya Vaishnavas have ongoing discussions
Lila Katha of the Ras Panchajai during the month of Kartik. Pero de seguro hay diferentes Gaudiya Vaishnavas que tienen que discuten, que analizan en el mes de Kartik de manera continua Rasa Lila Katha. What else? Okay. So there is one question from Gaur Gadadhar Das from Argentina, New Vrindavan. So his question, he says, my question is connected to the diverse incarnations of Krishna. There is a determined incarnation for each age, but there are more incarnations of Krishna. Could you please clarify a little bit the purpose of the different types of descents of Bhagavan? Okay, I'll translate. La pregunta de Gaur Gadadhar Das, de Nueva Vrindavan, Argentina. Mi pregunta dice es en torno a las diversas encarnaciones de Krishna. Hay una encarnación determinada para cada era, pero hay más encarnaciones de Krishna. ¿Podría esclarecer el propósito de los diversos tipos de advenimiento de Bhagavan? Well, this is a specialty of Gaudiya Vaishnavism. Entonces, este tema es una especialidad del Gaudiya Vaishnavismo. Such a detailed explanation of so many different nuanced manifestations of the Godhead for different purposes. ¿No? El Gaudiya Vaishnavismo se especializa en una descripción tan detallada, tan matizada de diferentes expresiones, manifestaciones del Supremo, con diferentes propósitos. So sometimes, for example, in India, you might find someone that says that their guru is an avatar of God. Por ejemplo, en India uno puede encontrar a veces a alguien que diga que su guru es un avatar de Dios. But if you say that to a Gaudiya Vaishnava, then he would say, which type of avatar? Pero si tú le dices eso, algo así, a un Gaudiya Vaishnava, él va a preguntar, ¿qué tipo de avatar? Is it Guna avatar? Is it Lila avatar? Manvantar avatar? Shaktivesh avatar? Which type of Shaktivesh avatar? Is it Yuga avatar? And that person won't have any answer to that. Entonces el Gaudiya Vaishnava va a preguntar, ¿qué es tu guru? ¿Qué tipo de avatar? ¿Un Guna avatar? ¿Un Manvantar avatar? ¿Un Yuga avatar? ¿Un Lila avatar? ¿Un Shaktivesh avatar? ¿Qué tipo de Shaktivesh avatar? Y ante semejantes preguntas tal persona no va a tener nada que decir. So it's kind of a specialty of Gaudiya Vaishnavism that different faces of the Absolute manifest for different purposes have all been explained in such a way as to point out the fact that Krishna is the source of all of them. Entonces es la especialidad del Gaudiya Vaishnavismo que ha presentado en detalle diferentes rostros del absoluto, los cuales se manifiestan con diferentes propósitos, y todo esto en el contexto de apuntar a la idea de que Krishna es el manantial, la fuente original de todas estas formas. And not only are there different types of avatars, avatar means to cross, tara, cross from up to down. So avatar are those appearances or faces of the Godhead in this world, but they are also prakash or manifestations of the Godhead in the spiritual world for different purposes. Entonces, no solo existen avatares. Avatar significa avatar, aquello que cruza de arriba hacia abajo, descensos divinos a este mundo. No solamente tenemos eso, avatar, sino también existen prakash, que son manifestaciones del Ser Supremo que no vienen a este mundo, sino dentro del mundo espiritual, diferentes manifestaciones con diferentes propósitos. So, in the spiritual world, for example, Krishna is appearing differently in different abodes with different devotees, and his appearance corresponds with different types of love, of bhakti rasa. Entonces Krishna, por ejemplo, aparece en diferentes formas en el mundo espiritual, en sus diferentes moradas, en relación a sus diferentes devotos, y cada una de estas diferentes formas corresponde con los diferentes tipos de devoción, de amor que estos devotos poseen, de estos diferentes tipos de bhakti rasa. Krishna in his different forms is the object of love in bhakti rasa, and the devotee is then the personification of that love. So relative to the type of love that a devotee has, the type of bhakti rasa, Krishna is going to appear to him in a face
that corresponds with that. Entonces, en el contexto de Bhakti Rasa, Krishna representa el objeto perfecto del Bhakti Rasa, mientras que el devoto representa la personificación de un tipo de Bhakti Rasa, de amor en particular. Por lo tanto, siendo que Krishna es el objeto de ese Bhakti Rasa, Krishna va a aparecer en una forma que corresponda a la perfección exactamente con el tipo de amor que el devoto tenga. So within the parameters of what constitutes Bhakti Rasa, devotees may approach in different ways, and as Krishna says in the Gita, he reciprocates accordingly. So he appears in different faces. Entonces, dentro de los parámetros de Bhakti Rasa, un devoto puede aproximarse a Krishna de una forma u otra, y Krishna va a reciprocar en conformidad, como él mismo lo declara en el Bhagavad Gita. En la medida que alguien se acerca a él, él va a reciprocar en conformidad. He does that in Goloka, appearing differently in Vrindavan, Mathura, and Dwarka, and in Ayodhya as Ram, for Ram Leela and Ram Bhakti, and in Vaikuntha for reverential love of Narayan, and so forth. Entonces él hace esto en Golok, ya sea en Vrindavan, en Mathura, en Dwarka, luego lo hace en Ayodhya, apareciendo como Ram para reciprocar con Ram Bhakti, y de la misma manera en Vaikuntha, ¿no? Él lo hace apareciendo para reciprocar con el tipo de devoción de los devotos allí, etc. Another way to look at this is that the different expansions of Krishna or avatars might be seen as different emotional moments in the life of the Absolute that personify. Entonces, otra forma de hablar de esto es que cada uno de estos diferentes avatars o expansiones constituyen diferentes momentos emocionales en la vida del Absoluto, personificados en cada una de estas formas. So let's say, for example, Krishna experiences the emotion for fraternal love, and so Balaram manifests. Entonces, por decirlo así, siguiendo esta idea, digamos, por ejemplo, que Krishna mismo experimenta la emoción del amor fraternal, y el resultado de eso, la personificación de esa emoción, es Balaram. Entonces, Balaram se manifiesta a partir de ello. So imagine if you yourself could personify in a way that corresponded with your different emotions and then interact with them. That's what Krishna is doing. Entonces trata de imaginar si tú mismo podrías personificar cada una de las emociones que tú sientes e interactuar con esas emociones personificadas. Bueno, eso es lo que Krishna mismo está haciendo. Even the Buddha Jivas in this world, Mahavishnu feels I should become many for rasa, just for fun. And so here we are. Entonces, incluso en relación a las Vada Jivas de este mundo, esto se aplica. Mahavishnu se declara en las escrituras que él desea volverse muchos, sin un propósito específico, sino a punta de diversión, de ananda. Y es por eso que las escrituras dicen, el uno se vuelve muchos. This is all the play of the absolute. Entonces todo esto, ¿no?, es parte del juego del absoluto. And then, of course, with regard to the material world, there are partial manifestations of divinity for presiding over different functions in the world. Y obviamente también en relación a este mundo existen diferentes manifestaciones parciales de la divinidad que presiden sobre diferentes aspectos de este mundo. There are Yuga avatars that manifest for the sake of teaching the Yuga Dharma. Por ejemplo, existen los Yuga avatars que se manifiestan con el propósito de enseñar el Yuga Dharma. Leela avatars of Narayan that manifest for the sake of play, for the sake of Leela, and that in relation to certain devotees in this world. Por otro lado, hay Leela avatars de Narayan que se manifiestan con el propósito de Leela, con el propósito de ejecutar juegos en relación a diferentes devotos que están en este mundo. And so on. So there, Krishna's like a valuable jewel. He has many different facets. Depends on how you look at it, what you'll see. And what is the number of avatars? The Bhagavatam says they are asankhya, uncountable. Entonces, de esta manera tenemos esta situación. Krishna es comparado a una valiosa joya que presenta ilimitadas facetas, y cada una de estas facetas puede ser conectada a estas diferentes formas. ¿Y cuántos
avatars existen, el Bhagavatam dice asankhya, quiere decir incontables. In his Gita commentary on the verse of the Gita, where in the 4th chapter, where Krishna speaks of appearing Sambhavami Yuge Yuge again and again, Bhaktivinoda says, and that means not only in India, in other cultures he may appear as a Shaktivesh and so forth, to teach the Dharma in a way that resonates with the psychology of the people in that land, that region. Entonces, en su comentario al verso del capítulo 4 del Bhagavad Gita, donde Krishna habla de su descenso en este mundo, donde dice Sambhavami, Yuge, Yuge, etc., Bhaktivinoda Thakur menciona, y esto no se aplica únicamente a India. Krishna puede aparecer, descender en este mundo en otros países, en otras culturas, ajustándose a la psicología, a las sensibilidades sociales del lugar, al entregar el mensaje, etc. So those are some thoughts. I hope that's helpful. Entonces, estos son algunos pensamientos al respecto. Espero que sea de ayuda. Yes, thank you very much. So we have one question from Radha Patricia Marin. So her question, she would like to know your vision in connection regarding the importance or the significance of how significant was in the life of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur the fact that he was an astrologer in his teenage years, and if you could share your brief opinion about the publication of his two works regarding astrology, such as Surya Siddhanta. Okay, I'll translate into Spanish. La pregunta de Radha Patricia Marín dice, me gustaría conocer su visión respecto a la importancia y significado que tuvo en la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur el desempeñarse como astrólogo en su adolescencia, y si puede regalarnos una breve opinión respecto a la publicación de sus dos obras de astrología, tales como Surya Siddhanta. I'm not sure that, Marge, maybe you can help me with this, that Surya Siddhanta was an original composition of his. I think so. At least I remember that I read in one biography of his that there was one book he wrote called Surya Siddhanta and Astrology. Maybe there is some other, but Yeah, because there's a famous book, Surya Siddhanta. Yeah, that's what I read in one of his biographies, the one published by Mandala Media. Yeah. Well, I've never read the Surya Siddhanta. Entonces, yo nunca leí Surya Siddhanta. And there may be more than one book by that name. ¿No? Y quizás exista más de un libro con ese nombre. But typically, I believe the Surya Siddhanta deals more with cosmography. Pero típicamente yo consideraría que un libro como Surya Siddhanta lidiaría más con cosmografía. Astrology, astrological considerations could be part of that. Obviamente algunas consideraciones astrológicas podrían ser parte del tema de esos libros, de ese libro. But during the Copernican revolution in Europe, then in India, those traditionalists that tried to deal with that insight did so based on the Puranic descriptions of the cosmos and the later work called Surya Siddhanta. Entonces, durante la época en que se dio la revolución de Copérnico en Europa, las personas en India que estaban tratando de lidiar con esos nuevos descubrimientos, si quiero conocimiento, lo hacían sobre la base de descripciones puránicas del cosmos, así como de una obra conocida como Surya Siddhanta. And so they took different positions. Some were opposed to the Copernican perspective. Some tried to harmonize with it. Some were convinced by its authenticity. Goswamis of Vrindavan did not participate in such discussions. Entonces, en esa época, estas personas en India hubieron diferentes posturas que se tomaron. Algunos se opusieron a la revolución entregada por Copérnico, otros intentaron armonizarla de una forma u otra, otros estuvieron plenamente de acuerdo con ello. En el caso de nuestros Goswamis, ellos no participaron de esa discusión en esa época. They were too busy establishing their new sampradaya. Ellos estaban demasiado ocupados estableciendo su nueva sampradaya.
And while the world was spinning from thinking that the orbit of the planets was Earth-centric to Sun-centric, and the Vedantins took it to another step, that it was Atma-centric, and the devotees took it to another step, that it was Paramatma-centric. They were preoccupied with the idea that it was Radha-centric. Entonces, mientras que en esa época el mundo estaba moviéndose de la idea de que el universo giraba alrededor de la Tierra a la idea de que el universo giraba alrededor del Sol, por otro lado los vedantistas estaban más bien considerando un paso más allá de todo esto, considerando que todo giraba alrededor del alma, era atmacéntrico, no teocéntrico ni heliocéntrico, y luego los devotos estaban considerando que todo giraba en relación a Paramatma, pero los Goswamis en su caso estaban considerando que todo giraba alrededor de Sri Radha, Radha-céntrico. So the world may be orbiting around God, but God is orbiting around Radha. Entonces quizás el mundo esté orbitando alrededor de Dios, pero Dios está orbitando alrededor de Radha. That is the center of his life. Ese es el centro de la vida de él. So I realize that's not dealing precisely with your question. Entonces, obviamente lo que estoy diciendo quizás no estoy lidiando precisamente con la pregunta en sí. But I have referenced a famous work called Surya Siddhanta. I'm not sure if the book you're referring to is the same. I've never seen or read a book named Surya Siddhanta written by Bhakti Siddhanta, but he may have written one. Entonces, pero mi respuesta he hecho referencia a un libro, Surya Siddhanta, que no estoy seguro si es el mismo libro que tú dices que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribió, pero obviamente existe la posibilidad de que él haya escrito un libro con este mismo nombre. Or he may have given more credence to the Surya Siddhanta perspective than the Puranic perspective, which wouldn't surprise me because it was more modern. O quizás lo que él hizo a través de su presentación fue darle mayor credibilidad a la presentación de Surya Siddhanta por encima de la presentación puránica, ¿no? la cual sería en este caso más moderna. But he was a Jyotish, an astrologer. Pero sí, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur era un Jyotish, un astrólogo. But after his initiation by Gorkishore and the starting of his mission, I don't think he had much time for astrology. Pero luego de su iniciación con Gorkishore y de haber comenzado su propia misión, yo no creo que él tuvo demasiado tiempo para la astrología. As I said on one of the earlier conferences, Zoom conferences, I don't know if you were there, Govinda Maharaj, the successor of Pujapad Sridhar Maharaj, used to say, and he was a Jyotish himself, the problem with astrology is that the most important planet is not included in the calculations, and that is Goloka. Entonces, como yo he dicho en algunas clases anteriores, no sé si has estado allí, pero Bhaktisundar Govinda Maharaj, el acharya sucesor de Silasiyar Maharaj, él mismo era un Jyotish, un astrólogo, y él en una ocasión dijo, el problema con la astrología es que el planeta más importante no está incluido allí, y ese planeta es Goloka. So while astrology may give some map as to one's karma, when you bring Goloka through Harinam into your life, Nam Sankirtan, then everything changes. Entonces, el punto es que la astrología puede darte cierto mapa en relación a tu karma, pero cuando tú invocas la presencia de Goloka en tu vida a través de Harinam Sankirtan, todo eso cambia. Still, it may have some minor role. De todas maneras, igual algo como la astrología puede jugar un rol menor en la vida de un devoto. But the main problem with astrology is finding a good astrologer. Pero el principal problema con la astrología es encontrar un buen astrólogo. Because you can read the astrology and come up with very diverse speculations as to what's being said there. Porque uno puede leer la carta astrológica y uno puede llegar a toda una serie de diferentes especulaciones acerca de qué es lo que se está diciendo allí. And astrology only speaks about the potential of things to happen. Y la astrología únicamente habla acerca del potencial de las cosas para que éstas ocurran. What might be a potential that could happen could be altered
by knowledge of it and acting such a way as to avoid it. Pero lo que es el potencial de que algo ocurra, eso puede ser alterado al uno enterarse de eso que puede ocurrir y a través de cierto conocimiento uno actuar de cierta forma para alterar ese resultado. It said that in previous ages, astrologers would be Brahmins, and they were not only expert in reading the stars and the math that was involved, but they were capable of meditation at the same time. Se dice que en eras anteriores los astrólogos eran todos brahmanas y ellos no solo eran capaces de leer la carta astral debidamente, sino que también eran muy capaces en cuanto a la práctica de meditación. So to be a good astrologer and give a good reading, you have to do more than just get a computer program and learn astrology. Entonces, para ser un buen astrólogo y hacer una buena lectura de la carta en esos tiempos, había que hacer mucho más que simplemente conseguir un programa de computadora y leer la carta astrológica. It's kind of a science of probabilities, just like the stock market is a science of probabilities. You could see how patterns occur and reoccur, and so on and so forth, and make conjectures that are based on history as to what may happen potentially in any situation. Mm-hmm. But you could be completely wrong at the same time. Todo esto, la astrología es como una ciencia de probabilidad, ¿no? Tal como el mercado de valores, en donde uno puede calcular esto es así, puede pasar esto, aquello, pero también uno puede estar completamente equivocado en algunos de sus cálculos. Some of the most famous astrologers in ISKCON missed some pretty important events in their own lives. Can you repeat the last part, Gururas? Some of the most prominent astrologers in ISKCON? Missed some very prominent events in their own lives that you think they would have known about if they were. Algunos de los astrólogos más prominentes en ISKCON, ellos mismos se les pasaron por alto algunos eventos muy importantes en sus propias vidas que uno hubiera pensado que lo hubieran tenido presente. But Prabhupada did not give it any emphasis. He didn't encourage us to get involved in that. Y Prabhupada no le puso ningún énfasis a ello, a la astrología, no nos animó a que nos involucrásemos en ello. He used to say that you can read your life through the lines on the palm of your hands, but if you clap your hands like this, and do kirtan, all the lines change. No, él dijo que uno puede ver el destino de uno en las líneas de las manos, pero si uno aplaude, como lo acaba de hacer en kirtan, las líneas de las manos cambian. Cambiar las líneas, sí. Con kirtan. Yes. So I think that should be the emphasis. Entonces yo considero que ese debería ser el énfasis en relación a este tema. And, it has its place, astrology, but it's not in the forefront by any means. Entonces, como digo, la astrología puede tener su lugar, pero no está en primera plana bajo ninguna consideración. And it was not in the forefront of the life of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once he accepted initiation and began his mission. Como digo, la astrología tampoco se encontraba en la primera plana de la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur una vez que él aceptó iniciación y comenzó su misión. Okay. Here, I'm not against it, but no es que estoy en contra de ellos, pero bueno, simplemente quería aclarar eso. Okay. Okay. Here Shyamananda is adding that about Bhaktisiddhanta, one quote that says his astronomical treatise on the Surya Siddhanta won him the title Siddhanta Saraswati in recognition of his immense learning. Yeah, so that makes sense. It's a treatise on the Surya Siddhanta that he wrote. Yeah, I will translate. Aquí una aclaración que envía Shyamananda, que en relación a Bhaktisiddhanta lo que se dice es que su tratado astronómico en relación al Surya Siddhanta le hizo a él ganar el título Siddhanta Sarasvati en reconocimiento por su tremenda erudición. Entonces sí, más que ser un libro que él escribió llamado Surya Siddhanta, fue un tratado acerca del libro ya existente llamado Surya Siddhanta. And the Surya Siddhanta, as I'm mentioning, was, as stated here, was astronomical rather than astrological. Y como acabo de mencionar, el Surya Siddhanta original sobre el que Bhaktisiddhanta comentó es un tratado astronómico más que astrológico. Okay. Okay. So we go one more question, Guraj. Okay. Yeah. Let me see. It's one question from Pundarik Das from Colombia. The question says like this.
Generally, in the beginnings of our practice, we normally conceive concepts such as soul, consciousness, divinity, spirituality in a very impersonal way, without form, but still has some depth. So how can we go deep and reconcile this with an personal aspect of God, rasas, and whatever is connected to our personal identity in a higher realm? So should I translate? You try. I don't fully understand the question, but we'll try to reply to it. Ok. La pregunta de Pundarik Das dice, normalmente concebimos en los inicios de nuestra práctica los conceptos tales como alma, conciencia, divinidad, espiritualidad de una manera impersonal, sin forma, pero que aún tiene cierta profundidad. ¿Cómo podemos profundizar y conciliar esto con el aspecto personal del Señor, razas y todo lo referente a nuestra identidad personal en un plano superior? Ok. I think I can understand how someone will think of consciousness or a soul, an alma, in kind of a formless sense, and in that sense, impersonal. Entonces, yo entiendo que alguien pueda pensar de la conciencia o del alma en términos como amorfos, sin forma, y en ese sentido como algo impersonal. But in Gaudiya Vaishnavism, we have defined the alma as tatastha. Pero en el Gaudiya Vaishnavismo nosotros definimos al alma como tatashta. And the word tatastha means that this alma is not it's understood in relation to its environment and association. Entonces esta palabra tatashta en relación al alma significa que el alma ha de ser entendida en relación a su medio ambiente en el que se encuentra, la asociación que tenga. So it's understood in terms, it is understood fully in terms of its, when we take into consideration its potential. Entonces el alma es entendida plenamente cuando tomamos en consideración su potencial. So it's something that has the potential, something that exists in all circumstances and has the potential to know and the potential to love. Entonces el alma es algo que existe en todas las circunstancias y que al mismo tiempo tiene el potencial de conocer y el potencial de amar. What we see practically is that when this alma, unit of consciousness, atma, is in the material environment, associated with the Maya Shakti, that its potential to know and its potential to love manifests in relation to that Maya Shakti, in relation to the objective world, which results in a form, a personality, and so on. Entonces lo que vemos en relación al alma, a la unidad de conciencia, cuando ejercita su potencial de conocer, de amar en relación a Maya Shakti, en relación a los objetos de este mundo, lo que vemos es que a partir de eso surge un sentido de la identidad correspondiente a ello, a la influencia de Maya Shakti, a esa asociación. So we find that it develops relative knowledge and a temporary form, and within that, ignorance of its own self and full potential. Entonces, en ese marco surge conocimiento relativo o identificación con el cuerpo, afecto en esa dirección, y el pleno potencial del alma bajo esa influencia queda así cubierto. So we say that we're not the body, but in another sense we could say we are the body. Por un lado, nosotros decimos que no somos el cuerpo, pero también podríamos decir que somos el cuerpo. Because what is the body and what is the psychology, the body and the mind? They are manifestations of our self, our consciousness in relation to the Maya Shakti, in relation to the material environment.
¿Por qué decimos que podemos ser el cuerpo? Porque ¿qué es el cuerpo físico? ¿Qué es el cuerpo psíquico? Son manifestaciones de nuestro ser, el alma, en asociación con Maya Shakti, con la energía material. Similarly, if we come under the influence of the Swarup Shakti, under the influence of Bhakti, which is the other side, so to speak, of the Maya Shakti and the Swarup Shakti, then our potential to know and our potential to love will be drawn upon by that Shakti. The difference between that Shakti and the Maya Shakti, of course, is the Maya Shakti is inert and the Swarup Shakti is fully conscious, like ourselves. So we have a similarity there. Okay. Entonces, si nos situamos bajo la influencia del Bhakti Shakti o Swarup Shakti, la cual es el otro opuesto, al otro lado se encuentra el Maya Shakti, entonces nuestro sentido del conocimiento y del amor pasa a ser influenciado por este Swarup Shakti. But the influence of that environment, that Bhakti environment, results in a form, a disposition, and so forth, just like our association with material nature does. It draws on that potential that's part of the core of our existence, our nature. De la misma manera, por nosotros asociarnos con Swarup Shakti, eso va a dar lugar a una identidad, una forma, así como surge como resultado de nuestra asociación con Maya Shakti. En ambos casos, eso nos habla del potencial que tiene que ver con la esencia misma de nuestra existencia. Maya is inert. It's not matter is not knowing. So there's a kind of knowing that results from associating with matter that in the bigger picture is unknowing, is ignorance. There's a kind of personality and existence that manifests, but because the Maya Shakti is no manifestation of it is permanent, it's ephemeral. Entonces, existe un tipo de conocimiento que Maya Shakti es inerte, existe un conocimiento de todas formas al asociarnos con Maya Shakti, pero desde la perspectiva más amplia, ese así llamado conocimiento que surge en Maya Shakti es más bien un desconocimiento, un tipo de ignorancia. De la misma manera puede surgir un sentido de la existencia en conexión con Maya Shakti, pero siendo que Maya Shakti es temporal, nuestro sentido de la existencia que surge en relación con ella va a ser efímero. But if we think about it, our experience is that when consciousness, ourself, is invested in the Maya Shakti, it results in a form and a shape. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, el resultado de nosotros invertir, por decirlo, nuestro propio ser en Maya Shakti, el resultado de eso es una forma, una personalidad que surge. When you invest consciousness in fire and stone and water, for example, it can result in a house. ¿No? Si, por ejemplo, tú inviertes conciencia en elementos como fuego, piedra, agua, bueno, el resultado de eso puede ser una casa, por ejemplo. A form. Una forma. That's our experience. Esa es nuestra experiencia. So if consciousness is invested in the Swarup Shakti, why will not have a result in a form? Entonces, si la conciencia en sí misma se invierte a sí misma en la dirección de Swarup Shakti, ¿por qué no va a dar como resultado una forma eso? And the difference in the form there, of course, is based on the fact that the Swarup Shakti, unlike the Maya Shakti, is not inert. It's inherently knowing. It's inherently loving. Entonces, la diferencia, obviamente, en este caso será que el Swarup Shakti, a diferencia de Maya Shakti, no es inerte, más bien es inherentemente llena de conocimiento, inherentemente llena de amor. And with regard to loving, then prem is the shape, the form of love. Y en relación a este elemento de amar, podríamos decir que prem es la forma del amor. Form doesn't have to be a limitation. La forma no necesariamente tiene que ser una limitación. Here is a form. ¿No? Aquí, por ejemplo, hay una forma. Whoops. So, is this form limiting or facilitating? Entonces, la pregunta que tengo es, ¿esta forma está limitando o facilitando?
without this form, it would be much more difficult to drink the water. Sin esta forma sería mucho más difícil beber el agua. So form inherently does not need to necessarily be a limitation. Entonces, inherentemente, una forma no necesariamente tiene que ser una limitación. If I have a picture in my mind, Si yo, por ejemplo, tengo una imagen dentro de mi mente, its value increases to the extent to which I can put it on the canvas. el valor de esa imagen aumenta en la medida en que yo logro plasmar esa imagen en una tela, To give shape to it. en una, ¿cómo decirlo? Sí, en una tela. En la medida en que le logro, en un lienzo, en la medida en que le logro dar forma a ello. So love has a form, prem has a form. Todo el punto es que el amor posee una forma, Prem tiene una forma. And again, our own experience is that if we invest consciousness in matter, it results in a form. So logically, then the idea is if we invest consciousness in consciousness, in Swarup Shakti, it will have a shape. Entonces, como dijimos, nuestra experiencia es que si invertimos nuestra conciencia en la materia, eso da una forma. Por lo tanto, lógicamente, si invertimos nuestra conciencia en la conciencia, en Swarup Shakti, en este caso, eso va a dar como resultado una forma. And because on the spiritual side, the form itself is consciousness. That's the difference between here, the form is matter. It's objective and subjective, and they don't entirely mix. But here we have subjective, and the subjective, the Atma and the Supreme coming together. Entonces aquí, la diferencia aquí es que la forma en el plano superior está hecha de conciencia, mientras que aquí las formas están hechas de materia. Aquí estamos hablando de algo objetivo y mientras que nosotros somos subjetivos, por lo tanto no logramos mezclarnos del todo con la materia, pero cuando lo subjetivo se conecta con lo super subjetivo, el Swarup Shakti, eso se mezcla de una manera mucho más complementaria. So again, overall, where we may think of consciousness, as you said, in some kind of impersonal way, where do you put it? How do you hold on to it? What we see that it does is it gives shape to things. Entonces, en resumen, ¿no? Aunque por un lado podemos decir que uno puede concebir la conciencia de una manera impersonal, sin forma, etcétera, al mismo tiempo estamos mostrando aquí cómo la conciencia es la que da forma a todas las cosas. And through that shape, it expresses itself. Y a través de esa forma se expresa a sí mismo. So I hope that's helpful. Entonces, espero que mi respuesta sea útil. Okay. So we can finish here today, Guru Maharaj. Thank you very Okay. much. Shri Kartik Vrata ki jai, Ras Purnima ki jai. Jai. Jai Shri Radhe Sham. Sham. Jai. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.